Hola, bienvenidos a Voces Femeninas, un podcast de Letras en Redes. Hoy estamos con Daniela y mi nombre es Mariana. Me gustaría iniciar esta conversación con que me cuentes una anécdota en la que puedas definir tu esencia en gran medida. Hola Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a Letras en Redes por la invitación y es un gusto estar aquí conversando. Bueno, yo diría que tal vez dos, una de la infancia y otra ya de la adolescencia. La de la infancia es que yo vivía en Santa Rosa de Osos en una finca y cuando era pequeña dormía con mi hermana y era yo la primera en acostarme. A mí siempre me parecía que las cobijas estaban muy frías, entonces la solución que se me ocurrió alguna vez fue ir por la candela y sí, por la candela de la cocina y ponerme así las cobijas y encender pues, como la candela ahí en las cobijas. A mí no me olía a quemado, pero a mi papá sí le luego a quemado. Destapó las cobijas y bueno, en ese momento me dio una palmada. ¿Por qué esa anécdota? Porque creo que va muy bien como con mi forma de ver el mundo, como de buscar soluciones probables y a la vez improbables. Entonces, por esa parte. Y la segunda es que en pandemia, cuando estaba en mi casa, bueno, ya no es mi casa, en una vereda muy lejana de Santa Rosa, llegaban muchos pájaros, pues siempre habían llegado muchos pájaros. Y a mí siempre me han gustado mucho desde pequeña y los nombres de los pájaros que sé los he aprendido por mi mamá, los he aprendido por mi papá sobre todo y por mis hermanos. Y una vez mi mamá como que observaba que yo me emocionaba tanto con los pájaros que una vez me dijo como que para saber si yo estaba enamorada o si me gustaba algo, eh, me, pues mi expresión era como la misma de cuando veía pájaros. Esas dos Qué serían. lindo. Bueno, para adentrarnos más a las preguntas de este podcast, ¿cómo has experimentado tú el papel de la mujer en la cultura a través de la literatura? Lo primero, por lo que en este momento me parece sumamente importante que las mujeres estén en, en todas las esferas de la vida, es por los referentes, ¿cierto? Esa es una de las grandes razones. Y es que cuando vemos que hay personas, que hay mujeres haciendo lo que en algún momento nos hemos imaginado hacer, es mucho más imaginable o es mucho más cercano que creamos que ese tipo de lugares sí son para nosotras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estaba en Santa Rosa de Osos, una vez simplemente hay un mural y solo hay artistas, pues hombres. Y yo salí como de ahí con ese sueño de ser escritora y yo como que miré el mural y dije, no, no hay ninguna mujer, ¿cierto? Entonces como esos referentes también nos muestran todo lo que podemos hacer, al igual que me pasó cuando estaba más joven y leí cuentos de noche para niñas rebeldes, que son un montón de historias de mujeres y me parece demasiado increíble todo lo que han logrado hacer pese como a un sistema cuyas estructuras no están realmente como pensado para que nosotras ocupemos esos espacios. Esa, una primera y muy importante razón es cómo nos alentamos las unas a las otras y nos mostramos todo lo que se puede crear. Y la segunda razón es porque, a ver, no hay temas que sean de mujeres, de hombres, no hay temas. Todos, todas podemos escribir de lo que queramos. No obstante, yo considero que hay en las mismas construcciones sociales de lo que nos han dicho es una mujer, es un hombre o son otras diversidades sexuales,
sí hay una forma diferente en la que experimentamos el mundo y hay unas preguntas que nos llaman más que otras. Por ejemplo, es muy sorprendente que en la antigua Grecia los poetas, los aedos, no hablaran del deseo, pero sí lo hizo Safo. Entonces ahí es como, ¿qué? Safo fue la primera a hablar de deseo. Entonces son como ese tipo de cosas, eh, sí, que también alimentan o nos muestran esas otras posibilidades. ¿Consideras entonces que parte también de la cultura, del cómo nos manifestamos ahora, cómo reivindicamos también nuestra historia y nuestro papel ha estado nutrido con base en la literatura producida por mujeres? A veces sucede que a la literatura a la que primero accedemos, porque es la literatura que leemos en las escuelas, porque es tal vez la literatura que conocen en nuestros entornos cercanos, es sobre todo masculina. Y el canon está, pues cuando uno ve el canon hay muy pocos libros de mujeres. Entonces ahí es como esa pregunta. Puede que a una mujer, e incluso pues leyendo a autores, a grandes autores, una siente ese impulso de escribir, ¿cierto? A mí me sucedió que fue, y por eso vuelvo a la importancia de los referentes, cuando leí a Laura Restrepo y cuando leí a Gioconda Belli, como que dije, yo quiero hacer esto que ellas hacen. Pues fue como en ese momento en el que yo lo reconocí. Fue muy extraño porque, o sea, yo leía de todo, leía, bueno, leo, hombres, mujeres, pero como que hasta ese momento yo dije, como quiero hacer esto que hacen ellas. Entonces pienso que es un tejido complejo donde está todo y luego como a medida que uno se va introduciendo en ese tejido también toma unas decisiones. Por ejemplo, de leer más mujeres. Gracias por tomar esa decisión de querer seguir también ese camino, esa visión. Y entrando en ese tema, hablando de tu último libro, eh, me gustaría preguntarte qué te motivó a la escritura de ese libro. Bueno, como lo decía, o lo que he sentido en mi experiencia, es como si a medida que yo voy abriendo y conociendo más sobre la literatura, como que la misma experiencia y el mismo camino me va exigiendo algo, o yo misma me lo voy exigiendo, ¿cierto? Entonces, desde hace mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo, como desde que yo tenía unos 15 años, yo soñaba con un libro. Y de hecho, hay intentos de libros, de cuando yo tenía 14, 15 años, que mandé a convocatorias. Si yo me pongo a pensar en qué me llevó a ello, pues no lo vería tan claro ahora. Pero siempre ha estado el deseo de comunicar, de sentirlo humano, como es esto, lo voy a decir así. Cuando tú lees y cuando tú sientes que eso que alguien escribe llega tan profundo, es una experiencia o un sentido común en la experiencia humana y algo se ilumina porque antes no lo habías nombrado así o porque estabas buscando esas palabras. Creo que eso que encuentro como lectora en los libros es lo que de alguna manera deseo ofrecer cuando escribo, que nos podamos reconocer, que esa es el vértigo de estar vivos, de estar vivas, pueda encontrar, así sea una palabra, no importa si es escasa. ¿Y cuál sientes que es esa característica que más influye en los demás? En la vida, en la literatura, En la literatura. considero que es la vitalidad, sí, como la vitalidad y el asombro, como poder ver, no quedarse en la superficie, pues no quedarse en la superficie, sino
pensar que hay algo oculto, que eso que creemos que ya está nombrado, que ya está hecho, se puede desdecir y se puede encontrar otro sentido y se puede construir otro sentido con cosas que nunca jamás imaginamos, ¿cierto? Como eso, esos sentidos que de pronto hacen como estallar una comprensión y que también procuro mucho que todo eso que es tan abstracto en nosotros, en nosotras, se vuelva algo corporal, es decir, que tú lo sientas en alguna parte del cuerpo. Sí, yo hablo de tristeza, yo hablo de dolor, pero ¿cómo hago que esa persona más allá de que yo lo esté nombrando pueda ubicarlo en alguna parte? Y también esto está relacionado con que desde mi adolescencia siento que escribo porque hay cosas que no comprendo hasta que no lo hago y porque hay cosas que no comprendo hasta que no las vuelvo metáfora. Entonces, como ese sacar lo abstracto y poder mm, decantar la experiencia en las palabras. ¿Sientes que al nombrar o al crear con el lenguaje le estás dando una vía alterna del dolor que se almacena en nuestras cuerpos o interactúa con el dolor o se sitúa en otro lugar? Bueno, pues es una pregunta que digo a todos sí. Todas las preguntas que hacen el lenguaje nos permite eso. Poder hablar, poder poner en palabras, poder poner en común, ¿cierto? Como eso, poder poner en común eso que duele, eso que hiere y saber que es compartido y que no se está sola, que es la experiencia de muchas otras mujeres, de muchos otros cuerpos, ¿cierto? Y como lo decía, siempre volver a lo humano. Lo que sucede en la escritura, como vuelvo y retomo, es poder acercarnos de alguna manera a eso que estaba revuelto. Digamos que la creación lo siento como dar forma, ¿cierto? Dar forma a algo desconocido, dar forma a algo que estaba dentro de nosotras, pero no habíamos visto. La escritura sirve para eso también, para ver aquello que estaba dentro y no habíamos visto. Y está ese otro asunto de cómo cuando se transita a través de la escritura una experiencia, una emoción, y la puedes poner en palabras, la puedes ubicar y como también la puedes liberar. Eso. Bueno, y que eso de la liberación va con la catarsis que tanto conocemos de Aristóteles. Sí, como ese poder de liberarlo, de ponerlo en palabras, de que no se quede comprimido en el cuerpo. Veo que tu literatura está impregnada de una gran fragilidad y me gustaría preguntarte por qué. ¿Por qué consideras que eso es vital para poder nombrar aquello que aún se encuentra con escasez de luz? Y que ahora y siempre reconocerse frágil, reconocerse humano, puede estar muy ligado también con un propio heroísmo del reconocimiento de esa herida para poder tramitarla. ¿Por qué tú consideras esa fragilidad un don también para tu comunicación con el otro, la otra? Me gusta mucho esa pregunta. Y lo primero, siempre como lo primero esa en parte es nuestra condición en el universo. Somos ínfimos, ínfimas. Así pues, ya han mencionado mucho lo que dice Carl Sagan de que somos un punto de arena, pero creo que no se pudo haber dicho mejor. Es como esa condición de estamos vivos, estamos experimentando un cuerpo, estamos en un lugar que es inmenso, bajo un montón de fuerzas, algunas desconocidas, otras desconocidas, y estamos en medio de todo eso. Y si una se pone a pensar como
en toda la fragilidad que hay ahí es tremendo. Incluso si uno se pone a pensar, o pienso mucho en esos momentos primigenios, qué sensación tan extraña y que no se va. Sintieron esos primeros seres que habitaron la tierra, pues como anochece, hace de día, está el cielo, pues como eso que uno Experimentación siente. sin lenguaje también. Sí, precisamente porque desborda. Creo que con el lenguaje intentamos como que eso que desborda acá, pero siempre va a haber un desborde, siempre va a estar esa mesura. Entonces, eso es inconmensurable. Entonces, eso, nuestra posición, nuestro lugar en el universo y de ahí mismo el heroísmo. Pues sí, porque algo tan pequeño, tan insignificante, ¿por qué vale la pena estar en estos cuerpos? Entonces es increíble todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos experimentar, todas las cosas que podemos construir. Entonces es como esas dos caras, como qué pequeñez y a la vez qué montón de posibilidades y qué misterioso, extraño y milagroso es estar en esta experiencia. Esta va un poco relacionada con una que te hice hace un momento, en cuanto a la esencia que destila tu poesía, pero más en cuanto a la esencia que destila tu fragilidad. Bueno, ¿Qué matices tiene tu fragilidad? es que a mí me da mucha risa porque las personas suelen concurrir en la idea de que soy una persona tierna, eso que soy una persona dulce. A veces yo decía, no, yo no me autopercibo como tierna. Sin embargo, y vuelvo a la anécdota de mi mamá cuando hablaba de los pájaros, y es como esa apertura que hay y esa disponibilidad que hay para que las demás cosas me afecten, que es como una sensibilidad que yo sentía muy despierta desde niña y que se puede ir alimentando. Entonces es como, sí, todo me afecta, todo puede pasar por mi experiencia vital y soy muy vulnerable también, ¿cierto? Hay algo que dice Joao Cabral de Meloneto y es, bueno, yo lo cambiaría como el ser humano, pero él dice el hombre, porque vive, choca contra lo que vive. Entonces como que estamos siempre, sí, en nuestra vida teniendo efectos sobre las otras personas y no sabremos pues a la final qué va a resultar, pero tener esa apertura que también es mostrarse vulnerable. O sea, pienso que sin ella no habría, o para mí no habría como una forma sensible de acercarme al mundo, si no tuviera esa apertura y esa vulnerabilidad, como dejarme afectar. Ahora, vinculándonos más con un aspecto social, ¿cómo sientes que la literatura, su fragilidad, se vincula con lo político? O, bueno, sí, da su mensaje a través de lo político. Alguna vez empecé a estudiar ciencia política y cuando se hacía la definición de poder, es todo un semestre definiendo qué es el poder, hubo algo que me llamó mucho la atención y es ese momento en el que lo íntimo, lo que decimos es cerrado, es solo de nosotros, solo de nosotras, de nosotros, se pone como en el lugar público y dicen, estas son cosas que nos están pasando a todos y a todas. Y ahí retomo la experiencia humana, o sea, como realmente todo está amalgamado, ¿cierto? No es como ver las cosas separadas, sino todo está amalgamado. Entonces, ¿cómo
compartir esa experiencia humana y tocar también esos temas que son más espinosos, porque implica que nos hagamos unas preguntas de cómo vivimos, de cuáles son nuestras estructuras de poder, de cuáles son nuestras estructuras sociales. Considero que es vital que esté en la literatura, porque la literatura no está por allá sola, sino que la literatura se está alimentando de un tiempo, se está alimentando de una época, se está alimentando de unas preguntas, se está alimentando de unas inquietudes compartidas, y que al ser compartidas es como donde está ese gran valor de que se hable de eso. Claro, al estar todos bajo una estructura similar, Sí, por no decir que la misma, aunque en dimensiones muy desiguales. Sí. Está, y claro, que también poder hacerse preguntas es un privilegio, ¿no? O sea, todos y todas tenemos preguntas, pero si pudieras hoy escribir tu último poema, que si tú lo deseas, escondría un aspecto de vinculación comunal, de también una encarnación muy vívida de ese sentimiento que obviamente se transgrede a algo político. ¿Qué sientes tú que es eso que es necesario por gritar, por escribir, por cantar? Esto es una gran pausa porque me voy muy lejos, pero siempre he pensado como en un poema cósmico, como estar acá, estar vivos, estar vivas, es una experiencia tan extraña, tan hermosa, pero al mismo tiempo tan dolorosa, tan desigual, con tantas guerras, con tanto poder, con tantas discordancias, y es como esas, o para mí esas fuerzas, como que siempre están chocando, al igual que la fuerza de creación y destrucción, como que siempre están ahí, las fuerzas de destrucción y creación, como que siempre están ahí. Y si yo pudiera escribir un último poema, Dios mío, sería algo así, como donde estén esas dos fuerzas. Y creo que ahí ya hay mucho, pues están como las grandes preguntas por la vida, individual y colectiva. Retomando lo que mencionabas acerca de que lo íntimo es político, ¿crees o estás de acuerdo que la afirmación de lo íntimo debe hacerse universal es correcta? A ver, siento que siempre vuelve este tema de... Es que sí, claro, claro, porque a veces creemos que estamos solas y solos en el mundo, que eso que yo estoy experimentando es ajeno, pues es ajeno al otro, a la otra, y no es así. Pues como que tenemos esas mismas cosas que pueden afectarnos en mayor o en menor medida según la sensibilidad como de cada quien. Pero siempre siento que hay unas grandes preguntas que nos atañen a todos y a todas. Y por eso vale la pena como hablar de eso. Hay algo que me pregunto mucho, y es, ¿por qué a veces la gente hace diarios sin pretensiones literarias, pero ese diario, luego mío, íntimo, se convierte o adquiere valor literario? ¿Cierto? Entonces es como, es que en esencia es una experiencia compartida con, como lo decía, con inquietudes, con preguntas que pueden ser muy similares, o que la pregunta que está haciendo una persona te puede encender y te puede abrir
como un mundo, y creo que eso es algo muy importante de llevar lo íntimo a lo público, algo que tú no habías pensado, pero de pronto la otra persona te abre el panorama y es como, ¡ah, sí! Y entonces tú empiezas a verlo y tú empiezas a reconocer que en tu experiencia o en tu cercanía suceden ese tipo de cosas con ese nombre. Entonces, sí, por eso creo. ¿Cómo entiendes la relación entre memoria, infancia y la recuperación de una voz históricamente silenciada en tu obra? Bueno, en la infancia se experimentan tantas cosas para las que aún tal vez no tenemos las palabras. Es que recuerdo a Cristina Rivera Garza y ella decía como, querido lector, como el lenguaje en verdad es pura memoria. Entonces es como, bueno, parafraseándola porque no es exactamente así. Sí, como escarbando en la memoria uno puede, sí, como hacer un flujo y traer ese lenguaje que en ese entonces no se tenía y ahí vuelve. El experimentar o percibir que no se tiene una voz en ese momento y que luego ahora sí la tengo y la puedo usar y puedo hablar y lo puedo hablar a uno, una sí siente pena, pero hay cosas incómodas de las que hay que hablar. Pues sí. O que pueden incomodar o que pueden ser como... ¿Cómo sientes que la Daniela pequeña, niña, se comunica a través de su palabra? A veces cuando estoy como bloqueada en la escritura, vuelvo a una antología de Javier Naranjo, que él realiza como compilado, que se llama Casa de las Estrellas. Entonces ahí los niños y las niñas están definiendo pues diferentes palabras sobre, por ejemplo, qué es un adulto, qué es una casa. Y es como el lenguaje, la literatura, la poesía, es poder asombrarse, ¿sí? Es algo así como muy básico, se podría decir, pero en esencia es la capacidad de que, o sea, la apertura que tú tienes para que algo te toque hondo, con profundidad, para que tú veas eso que ves mil veces, pero lo veas con la misma sorpresa, con la misma intriga, que le hagas preguntas. Entonces creo que es importante mantener ese niño y esa niña cerca de nosotros, por eso, por ese lenguaje que es el lenguaje del asombro. Dani, ¿cómo te transforma a ti lo que escribes? He sentido que, o me gusta mucho como la metáfora del viaje para hablar de la escritura. Y es como una parte de un lugar y está en el recorrido y como que de repente aparece algo y es una revelación. Entonces ahí hay varias cosas importantes. Uno, encontrar algo, como le decía ahora, que no pensabas, que no intuías que estaba en ti. Buscar palabras para algo que no tenía lenguaje y estaba pidiendo un lenguaje o te estaba pidiendo un lenguaje para que pudieras ubicarlo en alguna parte del espíritu, en alguna parte del cuerpo. Y esto que es que a mí me da como sí, ¿cómo puedo decir esto a través de la poesía? ¿Cómo puedo hablar de cosas, X cosa, a través de la poesía? Como que ese lenguaje y las posibilidades de sentido que abre me emocionan mucho. Y si yo podría sintetizarlo en una frase, es como, escribo para ir más allá de mí misma. Es como, y en ese ir más allá de mí misma siempre hay un descubrimiento. Y eso es algo que me encanta de escribir, el descubrimiento, la revelación. Dime algo, nombra ya algo que creas que estás descubriendo a ti misma en este momento. Ay, a ver. Ay, qué compleja pregunta. Pero algo importante
que estoy descubriendo de mí misma es, me encanta sentir muchas cosas y a muchas personas como mi hogar y a muchos espacios como mi hogar. Porque me gusta mucho la estabilidad, me gusta mucho el orden, me gusta mucho que todo esté así fijado. Y a la vez me encanta poder tener la libertad de moverme a donde yo quiera, a donde yo sienta y poder seguir mi pulsión. Cuestiono mucho seguir como mi pulsión a veces. Una pregunta. ¿Te sientes a ti misma como un hogar? Sí, O sea, que un sientes hogar al con el mundo que... también como un hogar. Sí, un mundo que a veces cuesta estar en él por muchas cosas. Pero sí, eso es como la idea. Proyectándote a un futuro, ¿deseas escribir más? Sí, claro, sí. Ella ya nos comentó que es una necesidad. Sí. Y comentado lo de cuentos de niñas, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y en esa página, en ese libro hay una página final. Y en ese momento en el que yo escribí lo que escribí ahí, yo no sabía, porque yo también tuve ganas de estudiar periodismo, porque yo empecé a estudiar biología, porque yo pensé en ingeniería ambiental, pensé en muchas cosas. Y a pesar de todas esas dudas, como, ay, ¿qué camino voy a escoger? La única certeza que yo tenía era, quiero escribir y es la cosa que me imagino haciendo hasta el último día de mi vida. Bueno, ya para finalizar, ¿dónde podemos ver más sobre tu obra? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, hay varios lugares digitales, varias revistas digitales. Si buscan en Google pueden encontrar como algunos enlaces a diferentes revistas en las que he publicado desde hace tiempo, publicaciones de hace tiempo, desde que empecé como esa tarea de dar a conocer lo que escribo. Y ahora pues pueden encontrarlo en mi Instagram. A veces comparto algunas cosas, no de manera muy asidua, pero sí, a veces estoy en proceso de hibernación de las redes sociales, pero allí comparto. Y ahora hay un libro en físico llamado Escalpelo que pueden rastrear. También ya está en ebook, o sea, se puede comprar digital o pueden ir por él a todas. Bueno, está en el sistema de bibliotecas públicas, también está en la plataforma de lectura que tiene el sistema de bibliotecas públicas y en diferentes librerías también. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias a Letras en Redes. Gracias, Letras en Redes.